mis eyes. Hola mis eyes. Hoy vamos a empezar con una nueva sección en este canal. Analizaremos vestuarios, videoclips, teatros, películas. Y vamos a empezar con Bangtan Soyeondan, BTS. ¿Por qué comienzo con esto? Porque me siento mucho más cómoda, porque soy ARMY. Para que no lo sepa, ARMY es fan de BTS. Esta sección la he creado para darle un poco más de entretenimiento al canal y porque sí, mis eyes, la ropa habla mucho de los personajes, conceptos, sentimientos, psicología y qué mejor que BTS, que sus videoclips van mucho más allá de lo que a simple vista se puede ver. También me gustaría que si quisierais que analizara otra película, otra serie o cualquier otra cosa también, me lo dejáis en los comentarios. Veremos que cuando se pueda hacer se haga. Quiero comenzar con BTS porque los conozco muy bien y al ser mi primer vídeo quiero que se me vea cómoda, no que se me vea tensa. No sé de qué estoy hablando, no sé de lo que estoy hablando. No veréis nada aburrido, o lo intentaré, porque este grupo dentro de sus MV tiene muchas cosas escondidas, teorías que son bastante difíciles de entender o con doble sentido porque puede que yo vea algo o tú veas algo, ¿no? Iremos analizándolo. También me gustaría que fuésemos comentando los puntos de vista y las teorías que cada uno tiene debajo en la caja de comentarios a medida que vayamos analizando a BTS Universe, porque es el universo de BTS que engloba todos los videoclips, teasers, letras de canciones y muchas cosas más. ¿Preparados para entrar al universo BTS? Vale, os pongo un poco en situación. Este vídeo será más bien para orientar a dónde está BTS y quiénes son, para que gente que no lo conozca, si eres una nueva ARMY o si simplemente estás aquí porque ya me seguías de antes. Adelante, esto puede ser interesante o no. De todas maneras seguiré subiendo contenido de moda porque es de lo que es mi canal. Pero me apetecía hacer esto y mira, lo quiero hacer. Vale, BTS comenzó su carrera en 2013. En ese entonces no tenían presupuesto, así que como no tenían casi nada, se las arreglaron. También veremos que en el principio la mayoría de su ropa está patrocinada por muchas marcas y se ve el logo de las marcas. Entonces es un poco más difícil de saber si es una teoría o simplemente es la marca que los patrocina. Al principio, como me veis a mí hoy, que voy un poco, veis, con esta ropa, esas pintas, he intentado imitar un poco su estilo del primer MV, que es No More Dream, del primer álbum, que es Too Cool for School, que traducido al castellano sería demasiado geniales para la escuela. Era una clara crítica a la sociedad y además tenía un estilo hip hop. Con el tiempo ha ido evolucionando y cambiando bastante su estilo, pero los mensajes que transmiten siempre son bastante claros. En los MVs analizaremos el vestuario, los accesorios, el comportamiento de los personajes, la escenografía, el escenario, los objetos relacionados con cada uno, el escenario. Bueno, si ya sois ARMY sabéis que hay mucha teoría y que sí, algunas ya se han explicado y sabemos que dentro de este universo hay muchos universos, que no hay solo una sola respuesta, que hay muchas respuestas. Por eso vamos a intentar coger una respuesta, vamos a intentar coger un camino hasta llegar a alguna conclusión de todas estas teorías y crear una historia. Y ya de paso, pues debajo os dejo los links de los vídeos que he analizado porque no los voy a poner en mi canal, prefiero que vayáis vosotros a verlo. Vamos a presentar los miembros uno por uno. Vamos a empezar por RM, el líder de BTS. Vamos a empezar por Kim Namjoon, es el líder del grupo, también es el rapero principal. Su cumpleaños es el 12 del 1 del 94. Su nombre artístico es RM. No voy a decir todas las habilidades y todas las cosas que saben hacer estos chicos porque quizás no acabo nunca, y entonces solo voy a intentar decir un poco la función que tienen cada uno del grupo a primera vista, ¿no? Porque su música y todo pues
la mayoría la producen ahora ya ellos. Y de verdad que se esforzaron mucho para llegar donde están ahora. We got to find and get our weapons. El siguiente es Kim Seokjin. Es el más mayor del grupo. Nació el 4 de diciembre de 1992. Dentro del grupo es el vocalista y visual. Su nombre artístico es Jin, pero también se le puede conocer como Worldwide Handsome, you know. Hello, my name is Jin. I'm worldwide handsome, you know? No. Ahora toca hablar de Min Young-ki. Sabemos que el pobre ahora anda mal del hombro porque tuvo una operación de un accidente que tuvo de hace muchos años, que estuvo arrastrando dolor y ahora se está recuperando. De aquí a poco pues volverá a dar todo en el escenario. Es otro rapero del grupo. Su rap es característico por la velocidad. Ya veréis que cuando rapea pues va muy rápido y a veces te preguntas si es realmente humano, ¿no? Ser capaz de rapear de esta manera. Nació el 8 de marzo de 1993. Su nombre artístico es Suga, aunque su carrera en solitario prefiere llamarse Agusti. Hi, I'm Suga. Nice to meet you guys. Ok, ahora hablemos de Jung Ho-sok, que es el bailarín principal del grupo y también es rapero. Nació el 18 de febrero de 1994. Por cierto, ayer fue su cumpleaños. ¡Felicidades! Y también felicito a algunas amigas mías que cumplen años hoy, 19 de febrero de 2021. Sí. ¡Felicidades! Su nombre artístico es J-Hope, que significa esperanza, aunque algunas ARMYs lo llaman Solecito, que significa lo mismo. I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope. Choose. Es el turno de Park Ji-min. Él es vocalista y bailarín. Su cumpleaños es el 13 de octubre de 1995. Jimin usa su propio nombre como nombre artístico, pero no, podemos llamarle Mochi. Muchos fans lo llaman así porque dicen que se parece a un dulce japonés. Yes. Mochi. Mochi. We're the kids. Ahora toca el turno de mi bias. Para quien no sepa qué significa la palabra bias, es el favorito, el que más te gusta del grupo. Y B es mi bias, que su nombre es Kim Taehyun. Es mi amor de BTS. Es vocalista y visual, también bailarín. Su cumpleaños es muy cercano al mío. Es el 30 de diciembre de 1995. Su nombre artístico es B. Aunque cariñosamente lo podemos llamar Winter Beer, como una canción suya. Como una canción suya. Me encanta. Bueno, todas sus canciones me encantan. En realidad todas las de BTS me encantan. Soy un poco loca, sí. Hi guys, my name is B. I'm good boy. There's a zoo in the jungle. Vamos a hablar del Maknae del grupo. Maknae es el más pequeño del grupo. Su nombre es Jung Jungkook. No tiene nombre artístico, también usa su nombre como nombre artístico. Él es vocalista principal del grupo y bailarín. El 1 de septiembre de 1997. También se le puede llamar Maknae dorado. ¿Qué ha pasado aquí? También se le puede llamar Maknae dorado. Así que como no vamos a empezar hoy ya con el MV, vamos a empezar con el tráiler, porque la letra del primer tráiler también es importante. Después analizaremos muchas más cosas, va a ser como una especie de serie. Leo lo que dice con voz así un poco que ponían, sí. We are now to progress some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. Number 3. We are a bulletproof. Vale. Esta voz, que habla así, es como el pensamiento que tiene, digamos que Arem, ¿no? O
porque es como un diálogo este tráiler. Entonces es como si en la cabeza de RM estuviese esta voz que le dice: nosotros somos los que ahora vamos a progresar, con algunos pasos que serán un poco complicados. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A jugar! No más sueños. Somos a prueba de balas. Entonces Monster contesta: la carretera será nuestra. Lucharemos contra todos los prejuicios. Lucharemos por nuestra generación. ¿Quiénes son? Vale, hasta ahora os habéis dado cuenta, ¿no? Que es como una especie de rebelión que él tiene en su cabeza, que es como si no le convenciera la vida que está llevando su generación o hacia dónde va. Entonces es como si esto le pidiera algún cambio, ¿no? Y les pregunta de quiénes son. Bangtan es la B y la T del nombre BTS en esa época. Ahora significa otra cosa, Beyond the Stem o algo así, pero antes era Bangtan Soyeondan. Bangtan es como el ruido de un disparo. Y Soyeondan es chico, ¿no? Pues a prueba de bala. Entonces ya RM contesta: Bangtan Soyeondan, ¿no? Porque su cabeza le está diciendo solo Bangtan, a prueba de bala. Y él está haciendo un grupo. Pues nos llamamos, está haciendo como una especie de grupo, una rebelión, que sería Bangtan Soyeondan. Vale, quizá ahora os estáis perdiendo un poco, ¿no? Pero si alguna ha leído un poco el cómic de Save Me, explica que los chicos se conocieron en un aula de castigo. Y ahí es donde comenzó todo, ¿no? Pues os imagináis que cada uno llegó allí por su propia cuenta. Yo, de hecho, en mi cuenta de BTS Universe, el juego, hice como una especie de historia de mi teoría, ¿no? Pero metí a ARMY por medio, una cosa muy rara. Pero bueno. O sea, como es que ahí se creó el grupo de Bangtan, ¿no? Que era una especie de rebelión contra las reglas que estaban siguiendo en ese sitio porque no les gustaba y porque estaban castigados y no sé qué. No hay que tomárselo al pie de la letra lo que dicen, ¿vale? Es solo un enví, diversión y teoría. Vale, la voz le estaba diciendo: hazlo. Sois demasiado chulos para estar en la escuela. Sois demasiado geniales. Y RM, pues evidentemente es lo que él quería, ¿no? Exteriorizar esos pensamientos. Y entonces esto es lo que le transmitía a los chicos. En representación de la adolescencia y de la edad de los 20, o sea, la juventud, no nos costará hablar, ¿no? Como si ellos fuesen a ser nuestras voces, que en cierto modo sí han ido evolucionando con nosotros y según qué canciones y según qué letras, pues han sido bastante nuestras voces. Bueno, pues este es el primer tráiler. Vale, mi teoría es de esto, ¿no? Que esto es como una inquietud que tenía RM, porque según mis teorías, creo que él empezó, ¿no? Animar a los demás con su rap. Ya veréis cuando veamos la letra del Envy que es algo así, ¿no? Porque es el que comienza a preguntar y bueno, y se van uniendo. Pues esto es como sus pensamientos. Él piensa que tiene que cambiar el mundo porque no le gusta cómo va. Tiene que ir contracorriente. No le gusta seguir la corriente. Y son las voces de gente reprimida, ¿no? No quiero decir que tus padres o tus profesores te repriman la voz, porque eso no es así. También hay que tener un poco de realidad, ¿no? En la vida. Pero tampoco hay que hacer siempre lo que los demás dicen como si fueses un robot. Y de esto va el concepto No More Dream de Too Cool for School, que también. Que es todo el álbum va sobre este tema. Y creo que unos cuantos álbumes después también. Bueno, los iremos analizando juntos. ¿Me acompañáis en esta aventura?